¿ok? Entonces, el profesor Nicola Volpe, actualmente en Parma, se graduó en medicina año 2005, hizo su especialidad en ginecología obstetricia, obtuvo su diploma en medicina fetal con el profesor Kipros Nicolaides, ha ganado, tiene un máster en morfobiología aplicada en el año 2014, ha ganado premios de ISUOC, tiene alrededor de 25 trabajos indexados, actualmente trabaja en la Universidad de Parma. Realmente para mí haber escuchado la charla que dio de neurosono avanzada y básica realmente fue muy gratificante, por lo tanto vamos a partir la charla. Ahora, Nicola me ofreció, muy amable de su parte, que él tiene el video que yo no pude conseguir, por eso hicimos un video de scan de primer trimestre, pero él tiene un video específico de neurosono de primer trimestre. Ok, profesor Volpe, can you share your video here, and we are going to share with all the people here, because your video is really great, okay? Okay, can you see it moving? Yes. Actually, a single image that shows where the thalami and in the middle, as we will see, also the third ventricle. But I want to address your attention just in the back part of the brain, here in the posterior fossa. Here it is clearly visible. A few things will stop and freeze the image, and this is the normal anatomy we are used to see, and you can see here the brain stem. Actually, you have the midbrain, and then just down here the pons, and we can continue down there with the medulla oblonga. This is the brain stem. It appears black when we look transabdominally through the anterior fontanelle. This is actually a separate, different structure just down here, as you can see indicated by the arrow. That is the Sylvian aqueduct. The Sylvian aqueduct continues right here into the fourth ventricle, and this is actually called the isthmus. The layer covering the aqueduct of Sylvius is the tectum. That's the fourth ventricle, and you can see this membrane being so thick, and this is because there is the plexus of the fourth ventricle, and just down here you cannot see anymore any distinction because this continues into the medulla oblonga. So it is very nice to visualize the anatomy in the sagittal section, but I will take advantage now of this new position of the baby, of course with an hand up here giving shadows, but even with the shadows we can clearly see this suprathalamic view, and with the choroid plexuses on the side, the midline forks, and the lateral ventricles. And if we go just slightly down, we can see clearly the third ventricle, that is this black space in the middle of the midline forks. But what I want to show you in this view, in the axial view, is the possibility to visualize, just going slightly down at the transthalamic view, we can see actually the thalami here on the two sides, and actually this is becoming the midbrain, and in the middle there is the aqueduct of Sylvius. And this is very nice because it's part of the evaluation of the ventricular system of the brain already in the first trimester. When we look at this, we see that it closes behind the aqueduct, but just going slightly further down, you have the transcerebellar view that has been recently described also by the ISWOG, and in transabdominal we can already visualize some structures here, like for example the rudimentary cerebellum
and its hemispheres. This is, of course, with a naughty baby that is not really posing for us, but even though we can allow to visualize the main structures here, thalami, midbrain, and cerebellum. Okay. Actually, if we want to see a little bit more, with the baby in this position, we can also try to attempt some coronal views. And these coronal views are the transfrontal, the transcaudate down here, the transthalamic, and the occipital ones. In the occipital ones, you can see quite clearly how it can be seen and visualized, the aqueduct, the isthmus down here, and just if you go just behind, of course here the resolution is low because we have transabdominal, but just to show you, you can see the fourth ventricle here, this black space, and just in front of it there is the brain stem, as you can see here with this line in the middle, and this is the aqueduct and the tectum. Well, all these structures are already visible in the first trimester transabdominally, but I think it is worth to try to have a look transvaginally. And here we have the possibility to see in axial views very nicely. You have the lateral ventricles here and here with the choroid plexuses, the midline folds, the skull, and in the midline, at the mid part, in the midpoint of the midline, there is the third ventricle, this little anechoic space. This is just above the thalami. If you just go a bit down, you can see the thalami here. The baby is now having a lot of fun, just here and here. And just if you go back here, you can go through an axial, slightly oblique view that is the transthalamic view, where it is possible to see not only the third ventricle, but also the Sylvian aqueduct here. This is the Sylvian aqueduct with the tectum on the two sides. And just going behind, you can see here the cerebellum. And this is a transcerebellar view. Down here, you can see the cerebellum. Here. These are the thalami, this is the midbrain and the cerebellum. And keeping the same view, here the cerebellum, and just going further down, you can see again very nicely the fourth ventricle, the plexus, and as you can see the plexus is this line here, and just going a little bit further down, here it is the Blake pouch. I hope we will be able now, you can see nicely the same anatomy I've just showed you with all the ventricular system, lateral ventricles, third ventricle, aqueduct, isthmus to connect the aqueduct with the fourth ventricle, in particular the posterior part, the lower part of the fourth ventricle is the Blake pouch.
And when we go coronal, we can see transfrontal, transcaudate views, transthalamic, and just the occipital coronal views, as you can see here. These are very, very nice, very nice sweep, and I'm going to describe all of them to you in a second. In this frontal part, it is very easy to visualize, of course, the frontal horns of the ventricles occupied by the plexus, the choroid plexus. But the very nice part, and is quite innovative part, is as soon as you get just behind. You see this little bit here and down here. These are the basal ganglia and the ganglionic eminences. This is where few neurons are starting their migration process, and there are some evidences that it is from there that it starts, and sometimes there are cavitations. We don't have reports of the first trimester, cavitations to show some migration problems. Down here you have the third ventricle, and if you go just behind, this is the bit where the two choroid plexuses are joining through the foramen Monro. When we go back, then we can see the thalami, and very clearly there is still, that we just saw before, there is still the third ventricle behind here. And then we can go back, and you can see how typical is the shape of the lateral ventricles. They are quite deep here in their temporal horn, surrounding on the sides the thalami. And again, we can go back, and we can see here finally the aqueduct of Sylvius here, the fourth ventricle here, the two hemispheres of the cerebellum on the sides, and this is the plexus. And just going behind, you can see very nicely this is the second, the most posterior occipital view, where it is again visible the tectum, the isthmus. Just here you see this is the isthmus, and you cannot see anymore very clearly the fourth ventricle, but you can see the cerebellum here, the plexus here, and the Blake pouch here. Just going in front, you don't see anymore the fourth ventricle, but you can see here the brainstem with its parts, the midbrain, the pons, and the medulla oblonga. And these are all the coronal views of the brain the first trimester. And here we are with a mid-sagittal view from the posterior fontanelle. It is quite different when you look directly to the brain in mid-sagittal view from the posterior fontanelle transvaginally. It's quite different than the classical view transabdominally we have seen a few minutes before. And you can see first thing that it is clearly different, the aspect of the brain stem. The brainstem is typically echoic. Isoechoic is actually gray when you look at it like in this way, and it is very different than the anechoic brainstem visible through the anterior fontanelle transabdominally. Here you see clearly the shape of the curvatures of the brainstem. Here the midbrain curvature, the pons curvature, and then the medulla oblonga. And here you can clearly see the fourth ventricle. The fourth ventricle has a C shape resembling the shape of the pontine curvature. And it is very nice to see here in the middle of the fourth ventricle, clearly the choroid plexus of the fourth ventricle that we have seen in other views
being actually a bar rather than a dot. Moreover, you can see how the lower part of the fourth ventricle is this little pouch. This is actually the Blake pouch. The upper part, just above the plexus, this is the membrane that covers and constitutes the roof of the fourth ventricle here and here, and the above part is the anterior membranous area ending with that part that will become, this little bit here, will become the vermis. Down here we have the posterior membranous area that is actually the roof of the fourth ventricle in the inferior part, or actually it constitutes the roof of the Blake pouch. And very nicely you can see here this little black line that is the communication between the aqueduct up here and the fourth ventricle down here. And this little line is actually the isthmus, and this is the shape of the aqueduct of Sylvius covered by the tectum. So all these structures could be very nicely seen only if you go, if you have this type of approach, and of course posterior approach transvaginal is the ideal to clearly visualize all these anatomical details. Okay, that was wonderful, Nicola. Thank you, Do you think that given that the morphological exam in the first trimester is getting more and more important, and nuclear translucency is getting less important due to the availability of cell-free DNA, that we will be moving into a transvaginal first trimester routine scan? Well, transvaginal, I'm not sure. It depends on the population. You know, sometimes women are not very keen to have transvaginal scan, but actually, to be honest with you, I think that nuchal will be useful to improve our ability to detect things. And this type of examination, of course, is something for experts, is a neurosonogram, I would say. But we can detect some basic things that could be seen routinely, and I hope the next step will be to learn how to identify high-risk population, markers, ultrasound markers for abnormalities, in order to find out women to refer to experts in order to detect as early as possible these type of problems. This is only the brain part, but there is a lot more about the rest of the body of the baby. But about the brain, we see that we started 10 years ago with intracranial translucency that could be seen just, you know, I mean, you were my senior, Adolfo, so you know all these things. We were working together in London. And we used to look at the back part of the brain of the baby, just looking at the three spaces and the intracranial translucency. There were the years where it was published first by Professor Nicolaides and Rabichawi, but this could be available for everybody, and only in cases where there is something looking weird, we could go to the next step, that is the neurosonogram, already at the first trimester, asking for also transvaginal views, of course. What percentage do you think would need this approach in like in the air here now? What do you think? 55% of the patients, 10% of the patients will need a neurosonogram in the first trimester? The best would be to find things, to limit the amount of population to 5%, let's say. Mm-hmm. So the best would be to find a combination of things like an anatomic standardized protocol and markers that would limit the false positive. Is the same way we have been thinking about nuchal translucency. Limiting the referral approach to 5 to 10% of patients, because, you know, you need to have enough referral centers to allow all these people to have second level and referral scans, expert scans. So the best would be to limit the referral to that. Yeah, that makes sense. Dr. Hammer,
Any questions? First of all, this is in the middle of the symposium of Samsung Clinical Art. We are really grateful for them to support us. Nicola, thank you very much for your video. It's great. And in the practical point of view, at what age do you think it's better to make this kind of neurosonogram? Because I prefer, it's my point, prefer to make translucency 5 days. But this, I think it's better to make it 13.2, 13.4 days of pregnancy. I think this will be exactly what you said. It will be the natural evolution of that. I mean, generally speaking, you look at the baby at 12 weeks. I would say 12 rather than 11, even if at 11 we can measure the nuchal and we can do the scan and we can do whatever. At 12, it is a bit easier to see the anatomy, even if some professor and friends from Australia are trying to push anatomy at 10 weeks. But I mean, this is another story. For what we can do now, I think we can do the scan at 12, and if you find something suspicious, you refer. By the time you refer, it will be the week after. In fact, if you have seen the new release, the part 2 of the ISWOG guidelines, it is described, or at least it is reported how to look at the brain of the baby from 13 to 18 weeks. So they propose that time to look at the early neurosonogram. Actually, these pictures were from 12 to 13 weeks. This video is from a patient, actually. In fact, you have seen it was live, actually. I just cut some bits, and it is about 12 to 13. So I think it is exactly like you said. You look at the baby at 12, you make the screening, and then anything weird, you refer the patient. By the time you refer, it will be closer to 13 rather than to 12, I think. Okay, so we would stay like maybe half an hour more asking you questions, but unfortunately we need to move on. We are in a very tight schedule. Thank you very much. How are things in Italy with COVID? Are you okay? We're still alive. Thank you very much, Adolfo, for the invitation. It was great, and it is a great event. Congratulations. Nice to see you, Nicola. Take care. Very generous. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Así que bueno, vamos ahora a hacer la segunda parte, que es una demostración práctica de ecografía morfológica precoz por el doctor Jorge Hammer, conocido por todos ustedes. Mike, ¿querés hacer algunas palabras iniciales o directamente vamos al video? No, el objetivo era tratar de demostrar lo que uno hace a nivel individual en un consultorio individual en un scan morfológico temprano, y tanto por vía abdominal y vía vaginal. Una de las cosas interesantes que ayer se comentó con Simon es, y ahí lo voy a decir durante el video, espero que corra bien el video, es que uno tiene que estar protocolizado, es decir, no importa qué protocolo utilizar, sino realmente utilizar un protocolo, y puede plantear algunas variantes individuales, uno avanzado con respecto al protocolo que usaba antiguamente, que era el protocolo ISWOG, y ha puesto factores individuales, y me imagino que todos estos factores individuales en la nueva propuesta, de ISWOG va a estar todo esto que hacemos todos los días incluido. Bueno, espero que disfruten esto, porque bueno, es lo que uno hace todos los días en consultorio. Capaz que puede ser útil para la gente más novel, ¿ok? Hola a todos. Bueno, primero agradecer a la paciente, que es médica, y al marido que está acá, y a Celina, que es nuestra asesora en Samsung. Vamos a tratar de hacer una experiencia, de hacer un demo live de scan morfológico del primer trimestre, ya sea por vía abdominal, vía vaginal. Quiero aclarar que esto yo lo hago entre semana 13, 14, casi 14. Estos pacientes han venido a hacer una translucencia nucal previa, y bueno, fueron invitadas en el día de hoy para grabarlas, sábado,
¿Qué día es hoy? ¿28? 27. Hoy 27. 27 a las 12:40. Así que bueno, vamos a empezar y vamos, en lo importante de todo esto, y como dice todo el mundo, nosotros tenemos que mantener un protocolo, tenemos que protocolizar el estudio. Personalmente yo me baso en el protocolo que hizo ISUOP. Uno le puede dar variantes individuales a ciertos cortes para mostrar más, pero los protocolos de ISUOP son los importantes para ser respetados en un escáner morfológico de primer trimestre. Ok. Hay pacientes donde los estudios son más sencillos de hacerlo por vía abdominal que por vía vaginal. En este caso el polo cefálico va a ser más útil verlo por vía vaginal, porque está bien encefálica, pero si yo tengo paciencia, voy a mirar al bebé y ahí vemos un corte donde podemos llegar a ver un corte ideal en primer trimestre, donde puedo ver claramente el hueso nasal, está un poquito corrido porque acá veo parte del frontal y no lo tengo que ver, la translucencia nucal que la medimos como la medimos habitualmente, y ya en este corte puedo ver el cerebro, el midbrain, el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Este dato es importante tenerlo en cuenta porque si estamos buscando la pesquisa de hacer un screening de alteraciones del cierre del tubo neural, este corte descrito por Chaui para nosotros nos es muy útil y lo vemos fundamentalmente en el primer trimestre. Maxilar superior, parte del Gomer, parte del maxilar inferior, que vamos a tratar de verlo mejor en otro corte. El bebé se está acomodando como uno quiere y realmente hay que tener paciencia, y las imágenes que veíamos anteriormente las vemos ahora el maxilar inferior, que lo vamos a ver en otro corte, y realmente las imágenes son excepcionales. Es verdad, uno elige pacientes delgadas para hacer estas mostraciones, a veces son complicadas cuando pacientes no tienen las condiciones ideales para hacer este estudio. En este corte longitudinal tengo un montón de información, no solo maxilar superior, indemne, parte del Gomer, parte del maxilar, la mandíbula, la translucencia nucal, como describimos antes, algunos lo llaman el signo del pulpo, con el cerebro medio, con el cuarto ventrículo, los plexos coroides del cuarto ventrículo y la cisterna magna. Si yo giro el transductor y voy a hacer el mismo corte, voy a encontrar lo mismo. Cerebro medio, cuarto ventrículo, plexo coroide del cuarto ventrículo, cisterna magna. Y si me voy un poquito más para abajo, voy a poder ver cómo se produce la comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, fundamentalmente la parte del espacio de Blake. Estos son los tálamos, y vamos un poquito más arriba, a la imagen característica de los plexos coroideos, típica imagen del signo de la mariposa, descrito por Ubaldo Sepúlveda, que lo tenemos como disertante, y claramente vamos un poquito más adelante y podemos ver las órbitas y vemos el triángulo retronasal con los dos huesos nasales, y tratamos de ver la mandíbula, y esto es el gap mandibular. Si uno puede prestar atención y aumenta la imagen, es verdad, con equipamiento de mayor resolución, uno puede llegar a ver el puente alveolar también en ciertos casos. Muy bien. Pero esto lo que dice es lo que dice ISUOP, y realmente es satisfactorio. Si a veces no logramos ver el triángulo retronasal y tienen recursos de tridimensionalidad, tratemos de lograr un multiplanar. Y en el multiplanar hacemos esto, enderezamos la cabecita del bebé, corremos un poco para estar justo sagital, el punto verde lo llevamos al maxilar superior y ahí vemos en el lado B del multiplanar
cómo se ve el triángulo retronasal y cómo se ve el gap mandibular claramente, y decimos que lo logramos visualizar sin ningún tipo de artifugio ni cosa muy extraordinaria. Hasta inclusive a veces no estamos seguros si vemos el hueso nasal y a ambos lados del puntito rojo estoy viendo hueso nasal. Seguimos con el estudio y lo que dice Isuog es vamos a la columna vertebral. Y la columna vertebral la vemos en toda su extensión. A veces cuando el feto está en dorso posterior, la piel de la columna no se ve claramente, por lo cual vamos a hacer vaginal. Y una vez que visualizamos la columna vertebral, inclusive yo creo que vamos a poder hacer diagnóstico de mi vértebra más adelante, cuando estemos mucho más dedicados a esto y tengamos más experiencia. Y vamos a hacer un corte transversal del tórax del bebé. Ahí vemos las costillitas hasta donde llegan y ahí veo claramente un corte de las 4 cámaras. El corazón es biventricular, y estamos viendo la salida de los grandes vasos para un lado y para el otro. Si le ponemos color y reducimos aumentamos el PRF, vamos a ver la salida en el corte de 3 vasos, de la pulmonar, y también, si no se mueve, la salida de la aorta. Celina tenía que haber dicho que no se mueva. Ok. Y tratamos de ponerle color al corte de 4 cámaras, si el personaje no se mueve. Vuelvo al corte sagital. Veo el tórax, veo la relación entre el tórax y el abdomen. Tratamos de ver diafragma. En este caso estamos en 13.4, creo, ¿no? ¿Sí? 13.5. Yo este estudio, si no lo dije anteriormente, lo repito, lo hago cercano de la 14 y veo para descartar el midgut fisiológico, la hernia fisiológica, porque más temprano podemos tener una hernia fisiológica. Ya a esta altura creo que no. Y el estómago está subdiafragmático. No podemos descartar definitivamente hernia diafragmática, pero nos quedamos tranquilos. Vamos al otro lado y también vemos el diafragma, pulmón e hígado, y entonces vemos un desarrollo de los pulmoncitos también normales y el abdomen del bebé normal. Ya en este corte podemos llegar a ver lo mismo que hacemos en el scan de segundo trimestre: estómago, vena umbilical, y en algunos casos llegamos a ver vesícula, en este caso no, pero en algunos casos logramos ver vesícula. Que no la veamos no significa que el bebé tenga algún inconveniente. Vamos a la entrada de la pared abdominal, que lo podemos ver por color o sin color, y vamos a la vejiga. Esa es la entrada de la pared abdominal, y vamos a la vejiga, y en la vejiga, que está llena, tratamos de ver los vasos umbilicales. Ahí estoy viendo entrada del cordón sin color, y tratamos de ver los vasos umbilicales, si me dejan. No siempre los vemos, y si no se ven, no pasa nada. Vamos a ver si por vía vaginal los llegamos a ver. Reducimos la caja. Muy bien, ahí están las 2 arterias umbilicales. Muy bien. Felicitaciones. Cancelamos. Y seguimos mirando. Y nos vamos a ver otra cosa de abdomen que nos interesa, que son los riñoncitos del bebé. Ahí tengo un riñón y tengo el otro riñón. Aumentamos las imágenes. A veces vemos cierta dilatación piélica que no hay que darle ninguna trascendencia, y vemos un riñón con una caucenicidad normal y el segundo riñón. Y entonces hacemos color y podemos llegar a ver las 2 arterias renales. Muy bien, ahí vemos, porque siempre preguntan, la entrada del cordón umbilical en la panza y preguntan del sexo.
que ya lo sabe la señora, ¿ok? Y lo dejo al público para que sospeche que es este sexo, ¿está? Muy bien. Posteriormente a eso, según normas de ISUO, vamos a los miembros. Y en los miembros tenemos que ver los tres trayectos del miembro: el proximal, el medio o manos y pies. Y ahí veo un número, veo el cúbito y radio, y veo la mano del bebé. Como siempre decimos, es el mejor momento de ver los dígitos, y veo todos los deditos, ¿ok? De una mano, y la otra mano también hay que mirarla, el otro brazo, y vamos a los pies. También vemos tibia y peroné, y vemos tibia y peroné. Traten de buscar los dos huesos, no hace falta ni medirnos, nada, miren, solamente mirar los dos húmeros, tibia y peroné, y los dos piecitos, ¿ok? Entonces todos van a preguntar, bueno, ¿y qué más hacemos en un primer trimestre? Y en un primer trimestre medimos ductus, muy bien, y vamos a la tricúspide, muy bien, todo está divino. Vemos uterinas, ahí estamos viendo la uterina izquierda. Muy bien, hermoso bebé. A veces uno juega y entonces les muestra a los pacientes. Y esto está hablando un poco de las virtudes de este equipo. Y vemos parte del bebé en 4D. Esto es lo que se llama 5D, donde yo le puedo dar sombras. A esta altura más me gusta, a mí me gusta personalmente utilizar BCI. Pasamos a ecografía transvaginal. Y bueno, hay que aclararle a la paciente que el estudio es totalmente inocuo. Y ahí vemos claramente lo mismo que vimos anteriormente, los signos que describió Chaui, con el cerebro medio, el cuarto ventrículo, la cisterna magna, y ahí empieza a surgir de ese mismo lugar la columna. Esa cabecita, como describimos anteriormente, va a tener un cerebro medio a esa altura, cuarto ventrículo, plexo coroideo, cisterna magna, plexo coroideo del cuarto ventrículo. Nos vamos un poquito adelante y vemos los plexos coroideos con el signo de la mariposa. Y es verdad, el feto se nos puso en dorso anterior, entonces hay que aprovechar todas las situaciones. Se ayudan con la mano contralateral para ver toda la piel de la columna, que ya la vimos anteriormente, para decir que probablemente hay poca chance de que el bebé tenga una alteración del cierre del tubo neural. También podemos llegar a utilizar a esta altura, si el bebé nos deja, vamos a cambiar de seteo. Si el bebé nos deja, podemos llegar a utilizar 3D para ver la columna del bebé. Está muy ancho el ROI, y eso permite que se mueva mucho el bebé, pero a pesar de todo eso uno puede ver columna en toda su extensión y ver las salidas de las costillitas.
¿tá? Y podemos llegar a ver esto también en 5D y Crystal View, donde uno ve perfectamente las características de la columna y las costillitas, y esto realmente imagen es excepcional y le gusta mucho a Celina, que está colaborando acá con nosotros, ¿no, Celina? ¿Está? Bien, muy bien. Por otro lado, el bebé sigue en su posición, hay que esperar y tener paciencia. Otra vez, corte de las 4 cámaras, ya vimos antiguamente la salida de los grandes vasos, ahí estamos viendo la salida de la aorta. Y tratamos de ver la salida de la pulmonar, a veces se puede, por vía vaginal, y a veces no se puede. El manejo que uno puede tener con el transductor abdominal por el espacio es muy diferente al manejo que uno puede tener con el transductor transvaginal. Pero lo que dijo el profesor Moshe Bronstein es: traten de colaborarse con la mano contralateral para poder visualizar todo esto. Él nos enseñó eso y bueno, repetimos todo, ¿ok? Se ven las bases pulmonares, como dijimos anteriormente, y vemos los diafragmas, uno y el otro, el estómago en su lugar. Muy bien, tratamos de ver la pared abdominal, bajen suban el PRF, bajen el color para poder ver la parte abdominal. Y vemos la entrada del cordón umbilical en la panza del bebé. Y tratamos de ver la vejiga y las 2 arterias umbilicales ahí abajo. Muy bien. En este momento ahí el bebé está girando su cabecita y ahí veo claramente esto que es el acueducto de Silvio, que generalmente está entre 2 tercios anteriores y tercio posterior, y también en el mismo corte podemos llegar a ver tercer ventrículo aquí, con los 2 plexos coroides. Se está portando muy bien el bebé y lo está haciendo fácil en este estudio. Muy bien. Como se dan cuenta, es sábado, hoy 27 de marzo, 13:10, y tenemos la amabilidad de la doctora y de Celina de estar grabando para este simposio de Samsung. Ahí estoy viendo los 2 riñoncitos del bebé en corte transversal, uno y otro, y me voy a ir al corte longitudinal, uno acá, riñón, y el otro ahí. No se asusten si ven cierta dilatación piélica, ¿ok? Los ventrículos, volvemos a la cabecita del bebé porque se nos puso la cabecita del bebé en ese punto, y vemos también la pared abdominal como está indemne, no vemos ningún signo de alteración de la pared abdominal, ni onfalocele, ni gastroquisis, ni nada por el estilo. Ok, toda la imagen del bebé en toda su estructura es normal. Todo lo que podemos sospechar con respecto a características morfológicas del bebé, uno las puede estar describiendo. Traten, no como en este caso, de que la paciente haga pipí. Entonces se nos va a ayudar mucho en relación al estudio. Y ahí vamos a encontrar, fíjense otra vez, vemos el frente del bebé con el gap mandibular. Ok. Posteriormente, esto fosa posterior, vamos a tratar de ver cisterna magna en la comunicación con cuarto ventrículo que todavía no se cerró. Vimos el plexo del cuarto ventrículo, plexo coroideo. Y vamos a tratar de ver los miembros, que como dije anteriormente,
los miembros tienen 3 trayectos. Ahí se ve una mano con el cúbito y el radio, el húmero. Vamos al otro trayecto, a veces se tapa con la placenta. Por suerte pudimos verlo por vía abdominal, pero ahí están los deditos. Ok, muy bien. Y vamos a los pies. Bajemos la ganancia. Ahí se ve un piecito y el otro piecito. Adelante. Fíjense que estamos viendo la piel por arriba de la columna totalmente indemne. Las costillitas. Muy bien, lo voy a jorobar un cachito al bebé, a ver si se nos pone de frente. Si no logramos ver todo lo que queremos ver, la paciente puede ir a caminar un rato y volver posteriormente. Pero con la visualización abdominal que tuvimos de esta paciente, la imagen es muy gratificante y uno se queda totalmente tranquilo. Bueno, Mike, muchas gracias, la verdad, unas imágenes increíbles. Estuvo muy bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, quiero hacer una aclaración. Sí. Que es verdad, el índice mucho tiempo estuvo por arriba de 1, y bueno, pero uno trabaja así, a veces con índices menores las imágenes no son tan buenas y no estamos a veces tan pendientes, y eso es una realidad que nos pasa a todos los ecografistas, ¿no? Pero eran 13 semanas. Estamos en 13 semanas. Para lo cual yo creo, la experiencia personal mía a lo largo de toda mi vida ecográfica es que con ese índice habitualmente en 13 semanas no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? Bueno. Así, bueno, esto es para... Mike, tenemos tiempo para preguntas porque habíamos corrido el simposio Roche a las 13, así que tenemos, de hecho, podemos aprovechar para cualquier tipo de preguntas a todos los que dieron. Hay una pregunta del doctor Orenstein. Te pregunta Mike, si te parece que a todas las embarazadas habría que hacerles transvaginal en el primer trimestre. Yo no sé si transvaginal per se. Yo creo que el escáner morfológico temprano, yo creo que hay que hacerlo para tener toda la información posible, porque la gente hoy día, las pacientes, a pesar de que uno puede tener un asesoramiento previo, pretest, de cualquier índole, y uno que trabaja con ADN hace bastante tiempo, la gente quiere saber más y se informa cada vez más, y más en estos momentos, y si uno puede sacar más información por vía abdominal o vía vaginal, para mí es lo mismo. El gran problema que muchas veces, y ayer lo dijo Simon, es las características abdominales del paciente. Estas imágenes son muy buenas, pero las pacientes no son todas así. Y aquel que dice que siempre saca información de todas las pacientes está mintiendo, porque no es una realidad. La realidad es que las pacientes son como son, y nos enfrentamos muchas veces a imágenes que no vemos nada, ni latidos, sí, latidos los vemos de ahí a lo lejos, porque por más equipamiento de altísima resolución que tenga, uno no llega, ya sea por vía abdominal o por vía vaginal. Y eso es una realidad. Pero yo sí utilizo mucho vía vaginal. Generalmente trabajo con médicos conocidos, tanto en primero como en segundo en scan de segundo trimestre. Si yo en un scan de segundo trimestre no veo cuerpo calloso y el feto está encefálica y no lo puedo ver porque no lo puedo enganchar, y hago transvaginal sí o sí. Entonces, porque la paciente se tiene que ir para mi criterio, con presencia del cuerpo calloso o no. No neurosomo, sino... Entonces yo utilizo muchísimo transvaginal. Las pacientes de nuestra población son pacientes que son pasibles de hacer eso y entienden, y bueno, lo aceptan, no hay inconveniente, ¿ok? Y hacemos mucho en el trimestre transvaginal. Yo tengo una pregunta para todos, para qué hacen. ¿Habría que aclarar en la ecografía del primer trimestre las cosas que uno no ve? Porque uno pone las que ve, ¿no?
y a veces que la visualización no es buena, pero digo, tendremos que aclarar lo que no pudimos ver. Habla mal de uno, queda mal No. con respecto a la gente. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos primero a decir qué características de estudio tenemos. Porque no todos los estudios son buenos. Entonces hay que hablar con qué características de estudios tenemos. Y segundo, si no veo algo, poner, no se logra ver. Y yo creo que si no se logra ver, habitualmente lo que hago yo es, sí, muchas veces recito a la paciente. Y hay una verbalización previa al estudio que si no se ve todo hay que verlo. Uno no puede ir diciendo no puedo ver y no se vio o no se logra ver. Yo creo que hay que recitar a la paciente. Y si no se logra ver algo que me interesa ver, yo lo anoto, porque eso puede estar, no solamente uno ve lo positivo, lo patológico, sino aquello que no lo ve. No lo ve porque no está o no lo veo porque no lo logro ver, porque soy un tronco y no lo llevo a ver. ¿Se entiende? Yo creo que hay que asentar lo que no veo. Porque lo que uno ve o lo que uno no ve es el documento nuestro de diciendo yo lo busqué, pero no lo encontré. Y eso es importante, que yo lo busqué y no lo encontré. No solamente desde el punto de vista legal, sino de todo tipo de punto de vista. ¿Está? Me parece a mí. Si yo no veo un ductus venoso... Eso no solo en el primer trimestre, en cualquier trimestre. No, en cualquier momento. En cualquier trimestre vos tenés que aclarar. Es más, si vos tenés una visibilidad por ahí no óptima, pero pudiste evaluar, por ejemplo, tenés una columna vertebral que la pudiste evaluar solamente con dorso posterior. Nosotros lo escribimos. La columna vertebral fue evaluada con dorso posterior fetal, que no es lo mismo que evaluarla con dorso anterior. Pero es más una práctica estándar en el scan, que vos aclares lo que no viste, que recite la paciente, pero no es tan común en primer trimestre. El scan del primer trimestre. Bueno, pero no se hace habitualmente, pues estoy preguntando qué están haciendo. Digamos, esa es la verdad. Bueno, pero el mundo está tendiendo, Florencia, a hacer scan de primer trimestre. Y yo creo que, lo aclaró ayer Simon también, hoy bueno, viven en diferentes poblaciones, Simon que Hyatt, porque la población mayor de Simon hace ADN y la de Hyatt dijo que no, todo depende de las posibilidades económicas y con qué tipo de paciente se trabaje, pero yo creo que la tendencia va a ser mirar al feto mucho más en un primer trimestre. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar y aprender a mirar el feto en un primer trimestre. Pero sí, ahí está Horacio. A mí me da la impresión es que en el contexto actual de nuestra práctica obstétrica y ecográfica, si nosotros pusiéramos lo que no se ve en cada ecografía de la semana 12, generaríamos un lío infernal en la práctica habitual. Me parece que además va a depender un poco qué es lo que estamos tratando de ver, porque si yo no puedo ver la salida de los grandes vasos y cada vez que pase eso lo voy a consignar, voy a llenar de informes eso. En cambio, yo necesito, y es obligatorio, ver que tenga los 4 miembros o ver la calota. Entonces, en nuestra práctica habitual, si nosotros decidiéramos que obligatoriamente hay que informar todo lo que no se ve, bueno, todo el mundo sabe que no se ve absolutamente el 100% de las estructuras del primer trimestre, generaríamos más problemas. No se ve de lo que se debería ver. Bueno, entonces, el problema es que no tenemos definido para nuestro medio cuál es el estándar de lo que deberíamos ver mínimamente, y eso hay que tener un equilibrio, es una línea delgada. Yo creo que hay que intentar estandarizar lo que se tiene que ver y hacer los esfuerzos por mirarlo.